paseando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define, y lo que escuchas también. Bueno, muy bien, pues después de haber estado hablando con Vladimiro Rodríguez, vamos a hablar en este caso de arte, de escultura, en fin, de creatividad total. Para eso tengo ahí al otro lado, como antes les comentaba, en el inicio del programa, a José Abad, Pepe Abad, escultor, un hombre de auténtica rúbrica, de historia y de muchísimo arte. Con él vamos a conversar un poco acerca de su trayectoria, de cómo el arte empezó, siguió y continúa, ¿no? José Abad, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, después de tanto, estamos hablando con Vladimiro Rodríguez del tema de la guerra y toda la historia esta, y ahora pues me encanta cambiar el tema y hablar de cultura, de arte, ¿no? De arte. Pepe Abad es un escultor importantísimo en nuestra historia. Lo que yo no sé es si Pepe Abad es poeta en su tierra. ¿Tú qué dices, Pepe? Pues no lo sé. Yo estoy en mi tierra, de eso sí que estoy casi seguro, casi nada más. Pero de que sea o no profeta, la verdad es un tema que no me preocupa demasiado. Si quiere decir eso sí, aquí de alguna forma tengo audiencia, lamentablemente pienso que no. A mí me duele bastante el maltrato que se hace a la cultura en este país que yo tanto quiero y que yo formo parte de esa cultura y lógicamente recibo el maltrato habitual de los que tendrían que comportarse de otra manera y organizar las cosas de otra manera. Perfecto. No sé si me he explicado. Sí, totalmente. Es que por ahí iba el tema, ¿no? Por ahí iba el tema, porque una persona como tú, que has estado a nivel internacional a la altura que has estado, y sin embargo, es decir, yo no sé si es un tema de nuestro pueblo, porque tú dices, a mí esto no me preocupa mucho, pero digamos que como cultura, como un pueblo, como gente que tiene que saber y reconocer a la gente que va adelante, a nuestra gente que de alguna manera lleva el farol encendido y son los referentes. ¿Y qué pasa que cuando eso no ocurre? Pero eso le ocurría a Manrique, le ocurría yo estaba hablando con Luis Morera en Tauriente, es decir, ¿qué le pasa a nuestro pueblo que a la hora de la verdad no fluye esos personajes? O a lo mejor hay como movimientos que son muy vanguardistas por arriba, que se hacen cosas interesantísimas, pero que por abajo como que no llegan, ¿no? No sé cómo lo ves tú. No sé, yo lo veo, mal. Yo tengo la desgracia enorme de haber nacido en una determinada época y antes había un responsable que era una dictadura dentro de la cual nací y en la cual he estado viviendo durante muchos años. Yo fui de los esperanzados, o que vivía con la esperanza de que de alguna forma esa situación iba a cambiar de alguna manera, y resulta que no es que valga la frase esa de a peor la mejoría, pero casi antes era perdonable, y entre comillas el perdonable, que un dictador y sus secuaces y aupadores dieran, se intentaran quitar todo lo que era la cultura de por medio, porque eso les podía molestar. Pero resulta que ahora esa actitud por parte de los que tenían que educar a la gente de más, pues resulta que no, tienen una pasividad total y absoluta. Yo sinceramente no lo entiendo. Claro, yo tampoco lo entiendo, pero por ejemplo, si hablas de épocas pretéritas, ¿no? Y sin embargo es un poco lo que yo comentaba antes. Por ejemplo, vamos a centrarnos en Santa Cruz, ¿no? Y en aquella exposición de arte en la Rambla, ¿no? El arte en la calle. A mí me parece eso
¿cómo es posible que se adelantó a su tiempo? ¿Cómo es posible que en aquella época fuéramos capaces de hacer eso? Que ahora, no, parece un contrasentido, ¿no? Bueno, o sea, el caso es del tema de las esculturas en la calle. Las esculturas en la calle, gracias a la voluntad muy concreta o sea, la voluntad de personas muy, muy concretas, sí. La gente que giraba en torno al Colegio de Arquitectos, hicieron una cosa que fue casi increíble. Que hoy resulta que el tema estrella pueda ser crear aquí una especie de sucursal del Museo Rodin. A mí se me cae la cara de vergüenza, no sé dónde meterme. O sea, estoy oyéndome con eco, no sé si... No, te oigo perfectamente. Sí, sí. Ah, vale, es que yo a mí mismo me oigo con eco. Ah, vale. Entonces es lamentable que un tema como esto del Museo Rodin, lo único que significa son páginas en los periódicos de elogios hacia esto. Yo sinceramente no entiendo nada. Que los números que salen, pensar que a lo mejor la reproducción, datos que han dado y que yo la información que tengo es a través de los periódicos, es que la reproducción y adquisición de una copia de una escultura, que es La Puerta del Infierno del señor Rodin, cueste 25 millones de euros. Yo digo, bueno, yo nunca fui fuerte en matemáticas, pero sí tengo una idea remota de qué se puede hacer con esa cantidad de dinero. Cuando sí me consta que la exposición de esculturas en la calle, toda la obra que hay allí en Santa Cruz, no costó no llegó, o sea, probablemente la décima parte, estoy diciendo bien, décima parte de lo que se pretende hacer ahora con el tema de una escultura nada más del museo. Por Dios. Yo me echo las manos a la cabeza, ¿cómo es posible? O sea, no, pero no sé cómo es posible. Tú dices, mira, es que hay un loco que dice, mira, vamos a hacer la mejor puerta que jamás se ha hecho en la historia del arte, son las puertas de las puertas del baptisterio de Pisa y las puertas del Duomo de Florencia. Tú dices, oye, es que el señor Ghiberti es el señor Ghiberti y hay que pagar unos derechos a sus no herederos o a la propiedad. Oye, pues sí, pues por lo menos se va a ver aquí algo extraordinario de verdad. Pero no, un objeto más de comercio, como es toda la obra de Rodin, pues dice que bueno, iba a lanzar el taco correspondiente, sí. Pero, joder, o sea, bueno, no sé decirlo de otra manera. Mira, ¿tú crees, Pepe, que la gente, es que no, tampoco se ha reeducado a la gente? Antes comentabas tú la insensibilidad, ¿no? Insensibilidad, pero claro, resulta que aquí es como al final se muerde la propia cola, porque llega al poder gente, pero llega gente insensible al arte, o sea, llegan a poder, pero son los que tienen que decidir, pero tampoco saben, porque no saben la historia. Por ejemplo, yo te lo digo, tú tienes un par de obras, por ejemplo, una aquí en el aeropuerto del sur, ¿no? Donde creo que se llama Retablo de Adeje, ¿no? Sí. Vale, y te han colocado, o te colocaron una pecera, no sé qué historia era por allí. Y luego hay otra que me comentaron ¿dónde fue? En Caja Canaria, que te han puesto un kiosco delante de una de tus mejores obras, tapándola y tal, ¿no? Entonces, son cosas que yo digo, pero no hay, la gente no entiende, o sea, ¿cómo lo ves? O sea, yo, sinceramente, yo no entiendo nada. O sea, me han convertido en un descreído total y absoluto. Sí. Y que yo no soy capaz, ni las personas con las que convivo habitualmente, y que me consta que sí piensan y usan el
truco para algo más que ver la forma de cómo adquirir dinero y hacerse más o menos ricos. Y entonces ellos no me explican nada, ni yo logro entender nada, de nada, de nada. O sea, desde el tema que antes hablabas con Vladimiro, del tema de la guerra, dices, joder, que ahora resulta que una guerra, lo que están haciendo los rusos, es una cosa espantosa y horrible. Que cualquier persona que tenga que ver con la cultura, si no reniega de Rusia y de lo que está haciendo Rusia, no pueda, o sea, ha dejado de existir dentro del mundo de la cultura. Y luego resulta que ha habido Afganistán, Irán, o lo que está pasando hoy en todos y cada uno de los pueblos de África, nuestros vecinos aquí al lado, y resulta que nadie dice, y perdonen, no hay otra forma para decirlo, no hay una puñetera palabra que pueda definir esta situación. Yo no entiendo nada, en serio. No, yo tampoco lo entiendo. Y además, yo creo que cada día que pasa menos lo entiendo. Mira, Pepe, tú realmente había leído que un día en la playa se te despertó No, ¿cómo fue? A raíz de una alergia que tuviste, ¿no? Pintando o algo así. ¿Cómo fue la historia que tú comenzaste a hacer esa pequeña escultura primero? Bueno, vamos a ver. Eso fue lo siguiente. De pronto empecé a tener, yo era pintor, y mi gran ilusión era ser pintor. Y entonces yo usaba como pintura pues los colorantes habituales. Y un día empecé a tener una serie de reacciones alérgicas, parecía, unas erupciones cutáneas, y me llenaba todo el cuerpo de ronchas y demás. Entonces el médico que me atendió, don Ginés Vivanco, que en paz descanse y en gloria esté, ni creo en el descanso, ni creo en la paz, ni en la cosa ni otra. Yo no creo en nada, ¿viste? Yo no creo ya en nada. Sí. Sí, es una persona que lo quiero muchísimo y convenció a mis padres de que la mejor medicina probablemente era llevarme a una playa y los baños de mar diarios. Mis padres le hicieron caso, afortunadamente, no solo porque se me curó la alergia esa que tenía, sino porque, para no aburrirme, en una piedra que había allí, un canto de esos rojos que aparece de vez en cuando rodado, y una puncha, empecé a hacer una cosita ahí, y esa cosita resultó que me quedé contento con ella. Y que lo que yo antes sentía cuando quería hacer algún día pintura, resulta que ya lo estaba encontrando con eso que luego se llamó. Y le dijeron, no, es que tú has nacido para escultor por lo que se ve. O sea que sentiste en aquel momento lo mismo que sentías cuando pintabas de alguna manera, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Sí. Que lograba haciendo lo que estaba haciendo esa piedrita, dándole golpecitos para hacer una forma ya dictada por mí, me causaba más satisfacción que lo que yo quería hacer en el futuro con la pintura. Contra. Bueno, y lo vienes a descubrir allí. Por eso, oye, es que en cualquier, como decía la canción aquella de Rubén Blades, que era en cualquier esquina salta el ratón, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, ¿no? O sea que yo estoy feliz y agradecido, por supuesto, a Ginés Vivanco y a mis padres, porque ellos me abrieron la puerta de lo que es la escultura y de lo que es capaz de hoy hacer que pase a lo mejor unas cuantas horas al día, que suelen ser muchas según mi familia, y donde no piense en las barbaridades que están pasando a mi alrededor. De alguna manera te sirve de escape, ¿no? Sí. Mientras estás haciéndolo. ¿Y por qué eliges, Pepe, el tema del hierro? Porque tú tienes, tu arte es de alturas y de miniaturas, porque tienes unas alturas inmensas en tu obra,
pero después también tiene cosas pequeñitas. Es curioso, ¿por qué? Pues no lo sé. Sinceramente, el hacer piezas grandes normalmente es porque son encargos, porque desgraciadamente yo no puedo hacer las esculturas que yo quiero en cada momento, porque mi padre me dio muchísimas cosas, pero no era rico. Yo heredé muchas cosas que no eran materiales. Amigo, que son las buenas de heredar. Sí, tienes razón. Sí, señor. O sea, yo tengo el orgullo y de alguna forma eso se metió en los genes. Mi abuelo fue a Cuba y su trabajo durante bastantes años fue lector de leer en una fábrica de tabaco. ¿Qué dice? Ah, vale. Trabajo que se sigue todavía existiendo. Es verdad, siempre se dijo eso cuando la revolución, o sea, que ¿cómo era? Que alguien leía... No, alguien todavía hoy, aparte de leer las noticias oficiales y de hacer la propaganda del régimen, se leen novelas, se lee poesía y de las reivindicaciones, bueno, que ya no son reivindicaciones, de los derechos elementales de una persona que trabaje en una fábrica de tabaco en Cuba, es que haya un lector. Claro. Y eso me parece hermosísimo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso, una qué cosa curioso, máxima. Y es curioso el tema, ¿verdad? Y o sea que mientras los demás están trabajando, él está leyéndole a los demás. Él está leyendo, o sea, las noticias, en algún momento se dijo que si lo que se leía era el periódico oficial del partido, sí, que es posible que sea cierto, no lo dudo, hay que educar a la gente también, pero no sé. Es una especie de que nosotros podemos hacer en cocina, en el coche, con la radio, que nos acompaña o que nos lee en ese momento, ¿no? O sea, bueno, y hablando de Cuba y de La Habana, ¿qué te pasó cuando te casaste en La Habana? Bueno, o sea, ¿cómo fue? Yo tengo que dar las gracias a Benito Maceira, al amigo Benito Maceira, que me estuvo comentando algo de cosas. Dice, pregúntale cuándo se casó, cuando él se de La Habana. Yo me casé en el año 75. Entonces planeamos un viaje de boda que había que aprovecharlo. Una de mis obsesiones y mis fijaciones en aquel momento era Cuba, lo que estaba pasando y cómo estaba pasando. Entonces, a través de Antonio Saura, un queridísimo maestro y amigo, él me consiguió una conexión con la Casa de las Américas para que yo preparara e hiciera una exposición en Cuba. Y para mi mujer, que diera en un instituto, o sea, a lo mejor 3 o 4 meses, el tiempo que estuviéramos por allí, diera clases de latín. Mi mujer era profesora de latín. Y entonces planificamos el viaje, pusimos en una agencia de viaje todos los gastos que estimamos para llegar a Cuba y estar en Cuba. Entonces el regalo más barato posible era un café en La Habana y lo más caro era 1 hora de vuelo, que no me acuerdo la cantidad que era, esto hace ya casi 50 años. El caso es que nosotros nos casamos en un día 27 de septiembre que coincidió con la última ejecución del innombrable. Y entonces la agencia ya nos había hecho todo el recorrido, teníamos todos los billetes y desde la agencia me llaman a Fuerteventura, donde estábamos pasando los primeros días de nuestra luna de miel, mientras se terminaba de arreglar todos los trámites y demás. Me dicen, está prohibida la entrada de españoles en Cuba. Perdón, en México, porque el vuelo era Madrid-México, porque no había vuelos en aquella época Madrid-Cuba. Y entonces el vuelo era Madrid-México y de México a Cuba.
y llena a los pasajeros españoles que iban en un vuelo de esa mañana a México, los dejaron desembarcar y los devolvieron a España. Y la agencia me dijo, oye, no puede entrar ningún español ahora mismo en México, con lo cual la conexión se rompió. Afortunadamente, o desgraciadamente, mejor dicho, el viaje a Cuba no se pudo hacer, pero afortunadamente sí lo pudimos sustituir por estar unos meses estudiando muy despacito lo que eran las culturas clásicas, especialmente en Grecia. No, qué bueno, qué buena historia. Mira, Pepe, una cosa, yo creo que a veces paseamos, es que comentando con el otro día con Benito, paseamos, vemos, yo creo que tenemos que aprender a pasear, a disfrutar el paseo, mirar y ver, ¿no? Mirar y ver, porque igual caminamos como autómatas y no nos damos ni cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gustaría que comentara obras tuyas que nosotros las vemos todos los días, pero que quizás no sabemos que son tuyas. Por ejemplo, a la entrada de Santa Cruz, no sé qué. Esa, por ejemplo, es tuya. Hay una importante que salía, me acuerdo hace un tiempo, que como estábamos hablando de la guerra, creo, no sé si se llamaba Armas para la Paz, que estaba en el Cardonal. Estaba. Y como tú antes comentabas, entre comillas, se la mamaron, ¿no? ¿Cómo es eso? No sé, bueno, eso es una historia de la cual, o sea, por fin, después de unos cuantos años de pleito, el pleito ha habido una sentencia que creo que es firme desde hace poquitos días. Por consideración a una serie de personas que incluso fueron hasta testigos en el caso, no me veo en la obligación de no poder comentar nada. Vale. Una de las cosas que sí que comento, y ya es un clarísimo ejemplo de qué es lo que pasa con la cultura en estas islas, es que el demandado, que fue el excelentísimo ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, no se presentó al pleito. ¿No se presentó? No se presentó. Chúpate esa. ¿Qué dice? ¿Y cuántos años han pasado de eso, Pepe? Bueno, la escultura esa se colocó, es una escultura además que era realmente importante. Esa escultura la hice yo estando en el cuartel con un general que ligeramente, excesivamente, digamos, cumplidor de los deberes militares del momento. Entonces yo hice esa escultura que se llamaba Arma para la Paz. Esto haciendo el servicio militar. Cuando se inauguró la escultura, pues salió en algún periódico que yo había hecho esa escultura Arma para la Paz. Yo estaba haciendo el servicio militar en ese momento, gracias a un tío mío que era militar. Yo no acabé en Cabrerizas, que era mi destino inmediato, por hacer una escultura, un homenaje a la paz en aquel momento en que estaba y siendo soldado. Yo. Eso es... Parecía un contrasentido, todo armas para la paz, encima un soldado, para ¿no? la paz, haciendo el servicio militar y en aquel momento. Esa escultura además fue la primera escultura no conmemorativa que se instaló no en Canarias, en toda España. Y esa escultura estaba hecha en hierro con trozos de chatarra, medía nada más que 10 metros de altura por 8 metros y por 6 y desapareció. Pero ¿cómo pueden robar una escultura de 10 metros de altura? Pues no lo sé. O sea, yo no entiendo. Son de las cosas. ¿Y después apareció algo o no? Nunca se supo. Nunca se supo nada. No, o sea, esto es, hay una sentencia que es ejemplar, según dicen los abogados que la han visto, donde hay una defensa maravillosamente hecha
conducida por mi abogado defensor, don Rafael Pereira Alonso. Es un alegato en pro de la propiedad intelectual y la protección que habría que tener hacia la propiedad intelectual y que en nuestro país no se cumple. Yo tengo la desgracia, y eso me fastidia tener que enumerarlo mínimamente, de la cantidad de burradas que han hecho en mis queridas islas con mis esculturas. De esculturas que han sido emblemáticas y están publicadas, se tienen mucha bibliografía, afortunadamente, como son los faros de entrada a la isla de la Graciosa, están prácticamente destruidos, y son una de las piezas. El otro día un amigo me trajo un pedacito que estaba allí, con el cual pisó, está deshecha completamente. Qué pena, qué pena. No, Volvemos otra vez a la insensibilidad, ¿no? Una cosa que está pasando ahora mismo. El otro día tuve que ir a la Fundición Bronzo, y entonces a la entrada de Bronzo, ahí acostada en el suelo, veo una escultura que me era muy familiar, que es una escultura que hizo Manolo Betancourt, y que estaba colocada, la habrás visto probablemente, en la avenida Marítima, en Santa Cruz, que es una especie de mujer como gimiendo y mirando hacia el cielo. Sí. Pues esa escultura está puesta allí en la Fundición Bronzo, que la restauraron maravillosamente bien y la limpiaron, porque resulta que los grandes jefes de la cultura de Santa Cruz de Tenerife no les gusta esa pieza, y eso no puede colocarse otra vez allí, porque por una razón que no, ya está. Tremendo. La verdad es que comenzamos con el no entiendo nada y acabamos con el no entiendo nada. Mira, Pepe, lo tuyo da para mucho. Yo me gustaría, porque claro, nos ha quedado un montón de cosas que quería que me comentaran, los muebles escultóricos y toda esa historia. Yo te voy a llamar otro día y me gustaría que desde tu perspectiva enfocar la conversación después, para cuando ese día, de la motivación hacia el arte, de cómo lo ves tú, cómo te gustaría hacerla, cómo te gustaría que las cosas cambiaran, en fin, dar un poco así. Creo que es de tiempo de contar una mínima anécdota, pero que es muy clarificadora. Adelante. Cuando la exposición de esculturas en la calle, en el año 73, un sobrinillo mío que estaba en un colegio en el San José de Calasanz, lo estaba preparando la profesora, no él, y a toda la clase, para llevarlos a ver la exposición. Entonces le dijeron: vamos a ver, niños, ¿quién sabe ustedes lo que es una escultura? Y entonces el hijo de un amigo mío levantó la mano: yo, señor, yo. Y entonces, ¿qué es una escultura? Y señor, eso. Y eso era un San José de Calazán que presidía la clase. Y entonces mi sobrinillo dijo: no, señor, eso no es una escultura. Entonces, ¿qué es una escultura, Pedrito? Los hierros que hace mi tío Pepe. Qué bien, los hierros que hace mi tío Pepe. O sea, esto ya es un niño deformado, era mi sobrino, pero que haya la posibilidad de un poco de deformación de ese tipo, sí que sería necesario. Claro, qué bueno. Pepe, te llamo otro día y seguimos conversando, ¿vale? Cuando tú quieras. Venga, gracias, chao. Un abrazo. Adiós, un abrazo, chao, adiós. Eso es verdad, que es una escultura, los hierros de mi tío Pepe, eso está bueno. Bueno, pues nos vamos de nuevo otra vez con la música.